Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Branly Bravo Chávez, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. La siguiente actividad es para el curso de Hacienda Pública. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para este video vamos a hablar pues de la dirección de la Hacienda Pública en relación a la entidad territorial colombiana. Para ello vamos a tener un enfoque pues de evaluación presupuestal a nivel, digámoslo así, nacional, departamental y local, y todo ello pues teniendo en cuenta la óptica que sigue a la hacienda pública de la sostenibilidad fiscal. Bien, para ello nos planteamos un problema principal que radica en la alta dependencia que tienen pues los sectores locales, digámoslo así, las entidades locales con la transferencia de recursos por parte del gobierno central. Eso vemos como la generación de los recursos propios es pues un reto, ¿no? Y abordado desde el objetivo del estudio del caso que nos plantea en la guía de actividades, pues analizar pues el estado presupuestal y el manejo pues que se le da al control de la hacienda pública a nivel territorial, obviamente como base de ese desarrollo local, podemos decirlo de esa manera, el desarrollo socioeconómico local, bueno, en el territorio. Bien, entonces, pues decimos que obviamente pues el funcionamiento del sistema presupuestal que va desde el nivel nacional hasta el territorio, pues contribuye a esos procesos que benefician o limitan ese desarrollo socioeconómico a nivel local. Obviamente vamos a basar este análisis con la pues con con el proceso que se dio después de la descentralización a raíz de la Constitución de 1991. Veíamos que la Constitución de 1886 pues generó graves problemáticas en el territorio y en parte, desde una visión particular, pues radica también en la hacienda pública. Todo el periodo de violencia y todas estas cosas se dieron pues en relación al manejo pues, del ejecutivo que se daba prácticamente sobre el territorio. Bueno, al nivel centralizado. Ok, entonces, como primer punto vamos a tener en cuenta el presupuesto público y la sostenibilidad fiscal, como veníamos diciendo. Entonces decimos que pues este presupuesto público es el eje de la hacienda pública, porque pues obviamente los recursos se reflejan en las decisiones que se toman en el país pues a nivel social y político, con la ejecución que tiene el Estado o que se tiene con el presupuesto sobre las cosas que se hagan en el territorio. Entonces decimos que pues, es la herramienta que permite asignar esos recursos, priorizando pues obviamente las necesidades que se tienen y pues también garantizando el funcionamiento del aparato burocrático, digámoslo de esta manera, porque obviamente las instituciones tienen que pues funcionar en relación a sus empleados, en parte, ¿no? Vemos que en Colombia, pues este sistema de presupuesto está conformado por unas normas y unos procedimientos que nos permiten planificar los gastos, bueno, y ejecuciones pues, del gasto público en los diferentes niveles, como decíamos anteriormente, en el nivel nacional, departamental, municipal, ¿no? Obviamente, todo ello desde la sostenibilidad fiscal, que es muy importante. Y pues se refiere a la capacidad que tiene el Estado para cumplir las obligaciones, ¿sí? Y pues obviamente no, sin dejar de lado las obligaciones futuras, que eso es fundamental, o sea, no podemos desfinanciar el Estado y ejecutar todos los gastos así a lo loco, ¿no? Obviamente. Bueno, este principio de sostenibilidad fiscal pues ha sido constitucionalizado, ¿sí? Viene desde la Constitución y eso obliga a las entidades territoriales
a, pues obviamente, tratar de mantener un equilibrio entre los gastos y los ingresos. Eso es fundamental. Y bueno, desde el contexto territorial, pues esto es crucial, porque pues si los municipios no logran financiar sus inversiones con recursos públicos, pues obviamente van a estar dependiendo de las transferencias del gobierno central. Y esto pues va a ser muy complejo porque va a limitar en gran parte su autonomía y pues digamos su nivel de acción frente a las necesidades locales que podemos ver por ejemplo en los municipios, ¿no? Que pues surgen de diferentes índoles. Bien, muy bien. Entonces, en segunda instancia, nosotros hablamos pues de los principios del sistema presupuestal. ¿Ok? Entonces, para ello, tenemos en cuenta que se rige este sistema presupuestal en Colombia bajo varios principios, digámoslo así de esa manera. Podemos hablar inicialmente de la anualidad. Entonces decimos que el presupuesto se rige bajo la fórmula del año fiscal. El año fiscal pues es un año que se rige comúnmente, que va del 1 de enero al 31 de diciembre y en el cual pues se ejecutan las contrataciones, bueno, también se hacen los recaudos de impuestos y todo lo que tiene que ver con ello. Bueno, tenemos en cuenta otro que sería la universalidad. Quiere decir que todos los ingresos y los gastos deben estar incluidos ahí. ¿Ok? Por otra parte, tenemos la unidad de caja. Entonces, para garantizar la transparencia, en términos generales, del recaudo, todo ello se unifica o son manejados por el tesoro, digámoslo así. Todo va a una caja unificada. Bueno, por otra parte tenemos la especialización. Entonces esto nos quiere decir, bueno, entonces que los recursos deben ir a un propósito específico, ¿no? Entonces que tienen que estar planeados y eso se va bajo la programación que debe estar incluida pues en el plan de desarrollo, digámoslo así, que se hace pues a nivel general y también a nivel local. También de lo que hablábamos un poco ahorita, que tiene relación con el equilibrio presupuestal y que debemos tener en cuenta que los gastos pues y los ingresos deben tratar de igualarse, bueno, para pues no generar una bancarrota en el Estado, ¿no? Bueno, entonces, digámoslo así que de esta manera que esos principios del sistema presupuestal buscan pues generar una transparencia y una eficiencia en los recursos, además una legalidad pues en la gestión que se tenga con estos recursos de los que hemos hablado. Bueno, en tercer lugar, hablamos de la estructura del sistema presupuestal y sus componentes. Bueno, entonces para la estructura y sus componentes decimos que pues organiza varios componentes en el sistema colombiano. Entonces, por ejemplo, hablamos de el plan financiero que se hace pues definiendo unas metas macroeconómicas y fiscales, pues para ello utilizamos el PAOI, ¿sí? Que hablamos del Plan Operativo Anual de Inversión y pues que tiene en cuenta los proyectos del plan de desarrollo. Por otra parte, tenemos también el Banco Nacional de Programas de Proyectos. Esto es fundamental porque obviamente existen muchos proyectos en el territorio, ¿sí? Y nosotros quisiéramos pues obviamente realizar infinidad de cosas porque pues nuestro país, como sabemos, es un lugar en vía de desarrollo, ¿sí? Que tiene pues grandes problemáticas sociales que pues principalmente necesitan inversión. Entonces lo que hace el Banco Nacional del Programa de Proyectos es priorizar esos proyectos viables para ser financiados. ¿Ok? Y para finalizar podemos hablar de el PGN. Bueno, ¿qué es el PGN? Es el presupuesto general de la nación, pues en donde se reúnen todos los ingresos y los gastos aprobados para el funcionamiento del Estado.
¿sí? Entonces, pues también debemos tener en cuenta que esta estructura del PGN se replica en la forma adaptada a los niveles departamentales y municipales. Bueno, mm, ahora, continuamos por aquí con la comparación que existe entre el PGN y los presupuestos territoriales, entre lo que decíamos ahora. Existe una similitud entre el Plan General de la Nación, ¿sí? Y pues los presupuestos territoriales, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que, por ejemplo, el PGN es más complejo y tiene un alcance pues superior, obviamente porque se refiere a la nación y pues tiene en cuenta todos los sectores del Estado. Entonces tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la defensa, la salud, la educación, la deuda pública, ¿sí? Entonces todos los gastos que se tengan que pagar en deuda pública, todos los gastos que se necesiten eh, pues para la inversión en defensa, para la inversión en el sector salud, para las proyecciones que se tengan en el sector educativo. Entonces por eso es un poco más complejo. Y pues obviamente en los presupuestos departamentales y municipales se tiene un alcance más local, ¿no? Es más de la región. Y pues está más condicionado a lo que decíamos anteriormente, pues de las transferencias del gobierno general. Pues, y esto se hace a través del sistema, el sistema general de participaciones, ¿sí? Entonces, estos dineros que se tienen presupuestados de la nación al territorio se hace a través del sistema general de participaciones. Bueno, yo pienso que también otra diferencia es pues la capacidad que se tiene de generar ingresos. Entonces, o sea, mientras la nación cuenta con diferentes o diversas formas de generar ingresos, pues lo local pues está limitado pues, en su autonomía por su capacidad de generar pues estos ingresos. Uh-huh. Bueno, por otra parte, hablamos que pues la estructura es muy similar, ¿no? Obviamente, pero pues las restricciones fiscales y las capacidades técnicas y de autonomía pues difieren considerablemente, obviamente, digámoslo así. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de planeación presupuestal en el rol pues, de las diferentes instancias. Entonces, decimos que, bueno, la planeación presupuestal inicia pues de la siguiente manera. Digamos que está la formulación del plan de desarrollo, ¿no? Pues obviamente por parte del ejecutivo territorial. Que está aprobado pues por el Consejo o por la Asamblea, ¿no? Posteriormente se elaboran pues instrumentos para planificar para la planificación financiera. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora del POAI. El marco fiscal del mediano plazo y el marco y el plan financiero, ¿cierto? Bueno, también tenemos que las instancias que intervienen, en las instancias intervienen pues la Secretaría de Hacienda, la planeación territorial, los diferentes entes de control y, por ejemplo, lo que decíamos ahora de los colegiados de administración y de decisión, como por ejemplo en los OCAT, pues en el caso de las regalías. Y bueno, decimos que pues este proceso pues busca alinear los proyectos pues, con los objetivos de desarrollo territorial, ¿no? Pero pues obviamente se ve, digámoslo así, un poco afectado pues, por la capacidad técnica o la baja capacidad técnica que tienen pues algunos municipios. Bien, uno de los puntos finales que tratábamos en que teníamos planeado tratar en este video, hablaba sobre la programación y ejecución del presupuesto territorial. Bueno, entonces, por ejemplo, tengamos en cuenta un municipio colombiano promedio
¿Para qué? Sí, como ejemplo. Bueno, entonces podemos decir que primero se realiza pues aquella planeación presupuestal con base en el plan de desarrollo. Entonces el plan de desarrollo se crea y se genera pues aquella programación presupuestal de acuerdo a lo que se desee o las necesidades que se tengan, pues se hará el plan de desarrollo y así la programación presupuestal. Ok, entonces digámoslo así, que se proyectan los ingresos pues teniendo en cuenta los recursos propios y las transferencias por parte del gobierno central. Eso es fundamental. Y se priorizan los gastos, obviamente, eso es fundamental en cada una de las regiones. Bueno, entonces decimos que quién tiene, digámoslo así, el encargo de hacer pues la elaboración de este presupuesto. Podemos decir que es el Consejo Municipal, bueno, que tiene la obligación de realizar su aprobación, obviamente, al iniciar el año fiscal. Bueno, posteriormente decimos que el proyecto de presupuesto se presenta pues ante el Consejo Municipal que decíamos ahorita. Y bueno, también esto pues obviamente pues sí se debe cumplir, pero no es una cadena de fuerza, digámoslo así de esa manera. Entonces se pueden realizar modificaciones presupuestales. Obviamente pues también tienen que estar aprobadas por el Consejo y pues todo aquello mediante acuerdos. Y debemos tener en cuenta que obviamente existen unos montos destinados a ciertos propósitos que no pueden transferirse a otros rubros diferentes. Eso es fundamental, creo que había olvidado mencionarlo en el presupuesto general. Bien, eh, podemos decir que la ejecución del presupuesto necesita pues obviamente una contratación. Esto se debe hacer mediante una licitación. Eso es uno de los puntos fundamentales en, en nuestro ente territorial colombiano. ¿Sí? Allí es donde ocurren pues la gran cantidad de problemas que tenemos en la contratación. Sobre todo con pues este nexo que hay entre la política y la contratación, que es uno de los graves problemas que tiene nuestro país. Y pues finalmente se realiza un seguimiento y una evaluación por pues, la Contraloría, Contraloría, Veeduría, y se presenta pues una cuenta anual de resultados. ¿Listo? Entonces aquí termino mi explicación. Bueno, finalmente tenemos unos referentes bibliográficos que vamos a tratar así por encimita. Por ejemplo, teníamos a los estudiados Juan Camilo Restrepo, que nos contaba en su libro de Hacienda Pública, que pues obviamente el presupuesto es la herramienta que se traduce en las decisiones políticas, que traduce las decisiones políticas en acciones concretas, ¿no? Pues eso que nos plantean los líderes y pues que por medio de ese presupuesto se convierte en acciones concretas. Decíamos que, por ejemplo, también Alfonso Ortega Cárdenas en el 2014 pues resalta la acción eficiente sobre esa hacienda pública y pues unas buenas técnicas de finanzas para que pues se mantenga la fortaleza institucional y para pues, el desarrollo del territorio. Marta Córdoba Padilla en el 2009 también tenemos, que decía que pues, estas finanzas públicas deben verse como un soporte al desarrollo estatal. Ella nos planteaba eso. Entonces, pues decía que es fundamental alinearla con las metas sociales. Obviamente, esto es fundamental. Teníamos que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en el 2018 hacía una crítica de la baja comprensión que tiene la persona de a pie en relación a los gastos públicos y que es fundamental que nosotros como personas pues comunes y corrientes tengamos o sepamos cómo funciona pues, el mecanismo de la hacienda pública en nuestro territorio. Acá hablábamos también
del Ministerio de la Hacienda en el 2020, que nos explica pues a detalle cómo este referente nos explica a detalle cómo funciona todo el organismo pues de Hacienda y toda la normativa, ¿no? Bueno, también nos hablaba pues de las barreras técnicas que esto implica, que es complejo a veces la ejecución por estas barreras técnicas y políticas, ¿no? Bueno, Eugenio Correa Gómez en el 2012, bueno, hablaba sobre una mirada a la responsabilidad fiscal para mantener la confianza en el Estado. Entonces decimos que, pues a fin de cuentas, la traducción de lo que ve el ciudadano, de las acciones que se realizan a nivel gubernamental están dadas en lo que ve, ¿sí? Entonces, pues esto se da en relación a lo que es capaz el Estado de hacer y para ello se necesita un recurso. Bueno, y ya para como lo último, tenemos que Ávila, Quiñones, Márquez y Oliveira en 2024, bueno, y Sebastián Pantoja en el 2022 analizaban pues el impacto de la corrupción y de los vacíos del control fiscal, sobre todo en el sector territorial, pues que debilita grandemente el presupuesto. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de nuestro video y nos vemos en una próxima.